Bienvenidos, acompáñanos en el fascinante viaje a través de un poco de historia. Hoy nos sumergiremos en el vibrante y transformador mundo del movimiento pentecostal, desde su humilde origen hasta convertirse en un fenómeno global. Exploraremos los hitos, las figuras clave y las poderosas manifestaciones espirituales que han marcado el desarrollo de este movimiento. El movimiento pentecostal ha encendido el fervor espiritual de millones de personas y ha dejado una marca indeleble en la historia de la fe cristiana. Hola, bendiciones. En esta hora vamos a hablar acerca del origen del pentecostalismo. El pentecostalismo surgió en Estados Unidos. Uno de los movimientos que distinguieron al protestantismo en el siglo XX fue el pentecostalismo. Es tan así que el 75% de las iglesias protestantes son pentecostales y que en la mayoría de los movimientos evangélicos las iglesias están llenas de protestantes o carismáticos. Dentro de los antecedentes del pentecostalismo podemos señalar que hay 7 antecedentes a este movimiento. El primero es el movimiento de santidad, dirigido por Wesley. Wesley mencionaba que existen 2 obras de gracia que experimenta el cristiano, siendo el primero el nuevo nacimiento y el segundo la santidad o perfeccionamiento. Este último, decía Wesley, que puede experimentarse de 2 maneras distintas. La primera de forma instantánea y la segunda de forma gradual, siendo un perfeccionamiento continuo. También podemos ver aquí que se le hace un énfasis muy marcado a la obra del Espíritu Santo, dejando ya de un lado la obra de Cristo. También me gustaría mencionar que, como nota, la mayoría de las iglesias wesleyanas tienen esa corriente arminiana y la mayoría de las iglesias bautistas son calvinistas. El segundo movimiento es el segundo gran despertar. Muchos creen que Carlos Finney fue el padre del pentecostalismo. Las cruzadas que este hombre realizaba se caracterizaban por darle ese énfasis a las experiencias emocionales. El tercer movimiento es el dispensacionalismo. A finales del siglo XIX vio un fuerte interés de los evangélicos en temas de profecía bíblica. Darby, propagador del dispensacionalismo, tuvo un fuerte interés por la profecía bíblica y su cumplimiento. Este movimiento se caracteriza no solamente por darle ese énfasis a la profecía y su cumplimiento bíblicamente en el tiempo histórico, sino que cree fielmente que aún vivimos en ese tiempo profético y que hoy en día vemos la profecía. El cuarto movimiento es la Convención de Keswick, Inglaterra. En la década de 1870 se dio mucho énfasis a muchas conferencias y uno de los estadounidenses, Robert Pearson Smith, apoyó esta escuela del pensamiento y llevó a los Estados Unidos este pensamiento, dándole énfasis a la sanidad de la fe, al premilenialismo y los dones del Espíritu Santo. El quinto movimiento es el tercer gran despertar. ¿Qué tiene que ver este gran despertar con el pentecostalismo? Bueno, hay algunos personajes como lo fue Torrey, Billy Sunday y Simpson que enfatizaban que el bautismo del Espíritu es una segunda experiencia destinada por Dios para todos los cristianos, para que después del nuevo nacimiento tengan ese empoderamiento para servir. Algunos grupos sugeridos del tercer gran despertar reportaron experiencias con la glosolalia, que viene siendo ese hablar en lenguas. Hubo otros 2 personajes como Tomlinson, y en ese grupo que él lideró, la Iglesia de Dios dio origen en Cleveland. El sexto movimiento es el fundamentalismo, que nació como defensa y en contra del liberalismo y del evolucionismo, es decir, contra los teólogos liberales alemanes. Algo que caracterizó al fundamentalismo fue la forma literal en la que se miró la Biblia y obviamente esta escatología. El séptimo movimiento fue el avivamiento de Gales.
El evangelista Evan Roberts vio su ministerio de predicación ser acompañado de muchas manifestaciones extrañas. Miró cómo las personas podían orar, cantar e incluso testificar en un idioma gales sin haberlo aprendido antes. Estos testimonios llegaron a los Estados Unidos y animaron a muchos a orar por un avivamiento pentecostal. El nacimiento del pentecostalismo dicen que tuvo dos movimientos y dos eventos que ocurrieron. En 1901 tenemos el primero en Topeka, Kansas, y el otro en la calle Azusa, en Los Ángeles, en el año 1906. Sobre el primer movimiento, tenemos a la escuela bíblica de Topeka, Kansas. Aquí existía un predicador metodista que es Carlos Fox Parham, y él inició esta escuela bíblica en donde a finales de 1900 él tenía un grupo de alumnos con los que debatía algunos temas en donde sobresalía el bautismo del Espíritu. Él tuvo que salir de la ciudad, salió a Kansas City, y cuando regresó se topó con un grupo de 40 alumnos que habían estado orando y ayunando y buscando un movimiento pentecostal. Para su sorpresa, el 1 de enero de 1991, tras imponer manos a la estudiante Agnes Osman, ella comenzó a hablar lo que para ellos pareció un idioma chino. A partir de ahí, en los días posteriores, los estudiantes comenzaron a tener estas mismas experiencias. Así que Parham decidió cerrar la escuela y junto con sus estudiantes empezar a compartir esta enseñanza. Y empezaron a hacer un recorrido por Kansas, Missouri y Texas, pero recibieron mucha oposición, hasta que finalmente en 1905 algunos comenzaron a aceptar esta enseñanza. Y así inició una nueva escuela en Houston, y de ahí la influencia llegó a la calle Azusa en Los Ángeles. Guillermo Sermon era un predicador afroamericano bautista que oyó lo que estaba pasando allá en Parham. Se dice que ahí estaban pasando cosas como las que ocurrían en Hechos, y esta experiencia fue contada hacia él por una mujer. Entonces él, con el interés de querer saber lo que estaba pasando ahí, decidió viajar hasta California. Entonces ahí él inició una reunión en su casa, una reunión de oración donde empezaron a asistir varias personas a esa reunión. Gracias a Seymour se reportó que el 9 de abril de 1906 muchas personas de ahí recibieron el don de lenguas tras una experiencia muy energizante con el Espíritu Santo, quien según ellos pues decían que las personas solían caer al piso y otorgarles distintos tipos de experiencias, como entre ellas pues él era hablar en lenguas. 5 días más tarde rentaron un lugar en la calle Azusa, donde se iniciaron varios avivamientos, donde miles y miles de personas se dieron cita a los meses después, y asimismo no solamente se quedó en los meses después, sino que posteriormente a los años siguientes. Las noticias de lo que estaba pasando en ese entonces empezó a correr como pólvora y comenzó a propagarse aquel movimiento dentro, y no solo dentro de Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. Más de 20,000 denominaciones pentecostales trazaron su origen al avivamiento de lo que estaba pasando en la calle Azusa, incluyendo también así las asambleas de Dios, que se dice pues que es una de las más grandes a nivel mundial. Curiosamente, al principio de esto, varios líderes evangelísticos, como uno de ellos mencionados, Torrey, rechazó el hablar en lenguas. En general, la mayoría de estos fundamentalistas creían que el hecho de hablar en lenguas era una representación diabólica. Así que pues las iglesias pentecostales que ya existían tuvieron que decidir su propia postura, y la mayoría de ellas pues se inclinaron a favor de lo que era el movimiento pentecostal como evidencia del Espíritu Santo. Y pues así muchos salieron al campo misionero convencidos pues de que la evangelización mundial sería finalmente cumplida en poco tiempo, solo para así pues poder descubrir las lenguas angelicales. Asimismo tuvieron pues que justificar la experiencia, y se menciona pues que también otros grupos, así como los wesleyanos, se opusieron a este movimiento pentecostal y fueron así al ejército de salvación. Los metodistas wesleyanos, los metodistas libres y la iglesia peregrina de santidad. Las reacciones de las denominaciones se dividió entre simpatizantes y enemigos del pentecostalismo, pero la postura wesleyana
que es la de la naturaleza pecaminosa, era exigida en el creyente gracias a las obras del Espíritu Santo. Y pues esto hizo que los calvinistas se apartaran del pentecostalismo. Entre los pentecostales surgió en la época de 1913 un grupo que comenzó a asegurar que el único bautismo válido era el efectuado en el nombre de Jesús, como aparece pues en Hechos 2:38. Y asimismo hay un personaje importante que es Robert Edward McCallum, que fue un predicador pentecostal canadiense que en abril de 1913, en un campamento donde había más de 1500 personas y la mayoría de ellos pues eran pastores, empezaron a celebrar esto allá en California, y pues ahí se afirmó haber recibido la revelación de la Trinidad, que era una doctrina falsa, y que los cristianos debían bautizarse solo en el nombre de Jesús. Y así pues a la mañana siguiente de este suceso, uno de los ministros asistentes llamados John gritó haber sido durante la noche confirmado por una obra divina, y pues muchos de los asistentes que estaban ahí aceptaron la nueva doctrina gracias a este asistente o ministro. Otra persona también importante es Frank Edwards, y el ministro decidió que un año refinar teológicamente la nueva creencia que en abril de 1914, donde junto con Glenn Cook se bautizaron uno al otro en el nombre de Jesús, marcando que así debía ser como al inicio del pentecostalismo. Y a partir de ahí pues tanto Edward como Cook se decidieron a propagar la nueva doctrina, generando división de la recién establecida dominación, como ya lo había mencionado anteriormente, las asambleas de Dios. Y el punto pues vista trinitario triunfó en la reunión del Concilio General de Santo Luis en 1916. Bueno, y continuando con esto, en 1913, con el surgimiento de la nueva corriente pentecostal llamada unicitarismo, y teniendo como nuevos maestros a Frank Edward y Glenn Cook, se genera una división en la recién establecida denominación pentecostal Asambleas de Dios. Esto debido a que los unicitaristas negaban la Trinidad, entre algunas otras premisas. Con eso resultó que en 1916 se unieron todos los delegados de las Asambleas de Dios que estaban hasta ese momento. ¿En dónde? Bueno, en la ciudad de San Luis, Missouri, para esclarecer el asunto. Sin embargo, la controversia era tan fuerte que eventualmente se dividen, por lo que las iglesias pentecostales unicitarias empiezan siendo independientes y propagándose como iglesias de solo Jesús. Pero en 1945 estas se reúnen para formar un solo cuerpo y una nueva denominación. Y en ese mismo año se organiza la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que tiene alrededor de unos 5 millones de adherentes en más de 42,000 iglesias alrededor del mundo. Es decir, 1 de cada 4 pentecostales se identifica con la postura unicitaria. Pero el pentecostalismo no solamente tuvo esa vertiente unicitaria, sino que tuvo también un agresivo crecimiento, comparado por algunos estudiosos como con un océano, que está bañando al mundo a través de un oleaje que en realidad son etapas, denominadas como las 3 olas del Espíritu, o lo que para el discípulo de Wesley llamado Fletcher serían más bien una dispensación. La primera ola surge en los supuestos avivamientos, y decimos supuestos porque hasta ahora hay opiniones divididas en cuanto a esto. Sin embargo, hay quienes sí creen que fuera realmente algo proveniente de Dios. Estos avivamientos se dieron en Topeka y en Azusa, con los cuales las iglesias pentecostales crecieron de manera extraordinaria desde su inicio. Este movimiento tenían un celo evangelístico agresivo y también misionero. Nacieron con esto una nueva cantidad de denominaciones pentecostales que en este olaje, en las primeras décadas del siglo XX, 2 ejemplos destacados fueron: el primero de ellos, las Asambleas de Dios, como mencionábamos anteriormente, que nacieron en 1914 más específicamente, tras la controversia unicitaria, y que se separan. Y después, el segundo de ellos es la Iglesia Cuadrangular, fundada en 1923 por la controversial predicadora Aimee Semple McPherson, que es considerada una profeta entre muchos de ellos y de la cual no vamos a dar demasiados detalles. La segunda ola es la de 1950, cuando el pentecostalismo ya está bien parado en el mundo como denominación y como movimiento, pero las denominaciones históricas empiezan a reportar
que algo empieza a suceder dentro de sus iglesias. Un hombre llamado William Barron Branham y otro llamado Oral Roberts comienzan a celebrar cruzadas, y su enfoque fue, utilizando sobre todo los medios de comunicación masivos, como la televisión, enviar mensajes a los miembros de iglesias tradicionales, pero ellos fueron bastante intencionales en hacerlo. Así que miles de cristianos que pertenecían al protestantismo histórico, como luteranos, anglicanos, episcopales, metodistas, bautistas, presbiterianos, congregacionales, reformados, recibieron la predicación, y muchas de estas congregaciones que estaban pasando por un adormecimiento dicen que pasaron por la experiencia pentecostal. Concluyendo con la segunda ola, es importante también mencionar que el movimiento de Jesús fue una iniciativa de evangelización hacia la población hippie. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se empezaron a convertir en cristianos. Y en cuanto a esto, entonces surge toda una denominación de iglesias. Hay cientos de iglesias por todos lados, y esto nace por un pastor llamado Chuck Smith. En el sur de California va, evangeliza a los hippies, y ellos entonces se convierten en su iglesia. Y después de lo que era una iglesia, se convierte ya en toda una denominación. Y la música maranata era su brazo musical de ellos. En esta segunda ola también hubo un suceso muy impresionante, y fue en el año 1961 en la universidad llamada Yale. Se dice que ellos experimentaron el bautismo del Espíritu, y más tarde hubo reportes similares dentro de otras instituciones académicas. Es decir, se extendió a Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Alemania y América Latina. Entonces fue que nuevas denominaciones empezaron a surgir a través de esta ola, en las cuales se pueden mencionar como Capilla Calvario, La Viña o Gracia Soberana en los Estados Unidos y Nuevas Fronteras. Después de que termina esta segunda ola, obviamente empieza la tercera ola. Este movimiento se designa como renovación y crecimiento de la iglesia, llevado a cabo por cristianos evangélicos y otros que no relacionados directamente con el pentecostalismo o el movimiento carismático han vivido la llenura del Espíritu Santo, o se sienten energizados o empoderados por él para llevar a cabo la misión. Generalmente estos creyentes ponen un fuerte énfasis sobre un ministerio sobrenatural y milagroso, pero no necesariamente reconocen la necesidad del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior a lo que es la conversión. Ya la tercera ola entonces va a comenzar después del año 1980, con que empieza con la multiplicación de una nueva generación de iglesias que ponen énfasis, como ya lo mencioné, en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero sin reclamar de una manera oficial ninguna afiliación carismática o pentecostal. Entre los primeros precursores de este movimiento de la tercera ola, de todas esas características que he mencionado, pues identifican a Donald McGravan y Peter Wagner, ¿no? Ellos son los primeros precursores de esta tercera ola. Entonces, como ya mencionaba, y para dejarlo más claro, su énfasis va a estar entonces en la llenura del bautismo del Espíritu, ¿no? Son continuistas en cuanto a los dones, pero no son dogmáticos. En cuanto, por ejemplo, el hablar en lenguas, ellos ya van a desarrollar nuevas estructuras de liderazgo y de liturgia también, de liturgia contemporánea, ¿no? Y están más enfocados en el futuro que en la tradición. Se van a involucrar o se involucran más a nivel social y misionero, tienen una fuerte participación de los voluntarios, pero a muchos o a muchas se inclinan hacia la teología de la prosperidad. Las congregaciones que son pertenecientes a esta, que es la tercera ola, se caracterizan también por la práctica de los dones del Espíritu Santo, pero no enfatizan las lenguas, ¿no?, que son consideradas opcionales y que a veces no ocurren con frecuencia. Son frecuentes las señales y prodigios, especialmente como las caídas,
la risa, y embriaguez espiritual, ¿no? El temblor, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Los milagros, los encuentros de poder, el mapeo espiritual y ministerios de liberación. De todos modos, entonces, estas congregaciones procuran permanecer dentro de sus tradiciones denominacionales históricas, ¿no? De orientación no pentecostal, y en consecuencia no se identifican como pentecostales o como carismáticas, ¿no? Para esto también me parece de suma importancia expresar o mencionar algunas expresiones neopentecostales autóctonas de América Latina, Asia y África, ¿no? Ya que para la segunda y para la tercera ola, pues estas expresiones son incontables, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos y sin juzgar si es bueno o malo lo que hacen, pudiéramos mencionar a la Misión Elim, que se encuentra en Guatemala, el Movimiento Misionero Mundial, que se encuentra en Perú, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo, que se encuentra en Colombia, la Casa de Oración, que se encuentra en México, y pues un sinfín de número de iglesias en países como las Filipinas, Singapur, Nigeria, Costa de Marfil, Corea del Sur, entre muchas otras más, ¿no? En numerosos países, tercera ola presenta fenómenos pentecostales y carismáticos, pero esto lo combinan con un rechazo de la terminología propiamente pentecostal. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo es denominado como llenura del Espíritu Santo. Hay también un énfasis menor en desarrollar una organización eclesiástica diferente de la denominación propia y en separarse de ella entonces para formar una agrupación, pero ya renovada, ¿no? Estos creyentes entonces en grado creciente son identificados por su propio liderazgo como la tercera ola de la renovación experimentada en el curso del siglo XX. Y como les mencioné ya anteriormente, uno de los exponentes más sobresalientes y que impulsó más este movimiento fue Peter Ward. Y ahora nos venimos a la actualidad y es importante mencionar entonces también ciertos porcentajes. Como actualmente los pentecostales y los carismáticos suman aproximadamente 670 millones de personas en el mundo. Esto es el 8.4% de la población mundial en más de 19.300 denominaciones. Esto es lo mismo que decir que una persona de cada 12 en el mundo, así decirlo. El 35% de todos los pentecostales vive en África, el 30% en América Latina, el 20% en Asia, el 10% en Estados Unidos y Canadá, y el 3% vive en Europa. Ya obviamente el resto de este porcentaje se encuentra en Oceanía. Y se cree que para el año 2050 los pentecostales y carismáticos llegarán a los 100.000 millones. Esto es un porcentaje súper alto. Ahora, por desgracia, mucho del pentecostalismo está poco arraigado, más en la experiencia y en la emoción y en lo que es la escritura tal cual. Pero las cosas parecen estar cambiando para bien, además de que existen muchas iglesias pentecostales, mayormente en Latinoamérica y en lo que es África, ¿no? Que han incorporado supersticiones, fetichismo y sincretismo a sus creencias. Y al menos una cuarta parte de todos los pentecostales se declara abiertamente herético al negar el dogma de la Trinidad. Pero pues por otra parte, y ya para ir concluyendo, debemos de saber que hay una nueva generación de pentecostales que está profundizando sus raíces bíblicas y teológicas, y esto es lo cual obviamente nos da esperanza o da esperanza al futuro del sector ortodoxo de este movimiento.